Vale, César, muchas gracias. Un saludo a todos mis compañeros investigadores y doy paso pues a lo que, según la metodología propuesta por este grupo de investigación, consiste en una exposición de las ideas principales del capítulo 4, que se titula Distanciación de la cosa. Lo primero que haré es una explicación de la estructura del capítulo. Un momento, por favor. Que se divide en tres partes: qué es distancia, qué es tomar distancia y cuál es la estructura propia de lo aprendido en este acto de distanciación. Entonces, pues bueno, hay un brevísimo apartado inicial al inicio del capítulo en el que Zubiri nos habla que pues estamos situados en el momento de intelección de la cosa, y ese momento de intelección desde la cosa nos remite a un campo de realidad para inteligir en él lo que dicha cosa es en realidad. Creo que esos dos conceptos son importantísimos. Es importante tenerlos en cuenta a la hora de hacer una exégesis del capítulo, porque cada uno de ellos remite a dos momentos de la cosa. El primero viene a ser el momento individual de la cosa en cuanto tal, y el segundo el momento campal de la cosa. Esto quiere decir la cosa abierta o, digamos, en relación o remitida a otras cosas más. Cuando hablamos de distanciación, precisamente, pues estamos hablando de un momento que dentro de la aprehensión primordial de realidad es unitario, pero que al haber un momento de intelección se divide, ¿no? Hay un distanciamiento entre uno y otro, y, y en esa modalización de ese distanciamiento que se empiezan a dar todos los aspectos que Zubiri va a tratar en este capítulo. Lo primero entonces, que es distancia. Eh, bueno, ya he hablado acerca de los dos momentos, el momento individual y el campal de la cosa. Y cuando se aprehende a una cosa entre un campo de cosas, ocurre un fenómeno que se va a llamar el desdoblamiento. Esto ocurre cuando se aprende la cosa entre un campo de cosas, y la unidad de estos dos momentos, al verse eh, digamos que disuelta, de nuevo, no es que en la cosa real se vaya a realizar este momento de disolución, sino que es en el momento de la aprehensión de la cosa que esto ocurre. Entonces estamos hablando de un momento de distanciamiento, de desdoblamiento, que no es espacial, sino algo diferente. Eh, Esto quiere decir o implica o significa que nosotros en ningún momento vamos a alejarnos o a distanciarnos de la realidad de las cosas. Siempre vamos a estar inmersos en ellas. Y eso es un aspecto que Zubiri va a mantener, o digamos que va a hacer un énfasis especial a lo largo del capítulo, y es que cuando nosotros estamos hablando de un distanciamiento de la cosa, nunca vamos a hablar de un distanciamiento de su realidad, sino que es más bien, eh, digamos, un momento intelectivo. Es una situación, un fenómeno intelectivo que está ocurriendo cuando nos acercamos a la cosa y estamos, digamos, dando paso a este distanciamiento de la misma. Eh, bueno, hay varios aspectos. Aquí subir y los dividen en una suerte de subtítulos o en unos apartados: A, B, uno, 2, 3, 4. Voy a intentar, digamos que referirme a ellos de manera, mm, digamos, abuelo de pájaro, por cuestiones de tiempo, porque este tema es uno de los más cortos del capítulo y de los menos densos del mismo. Lo primero es que pues no hay un distanciamiento de la realidad, siempre vamos a estar en ello. La página 82 va a decir que esta instalación en la realidad siempre va a ser obra de la aprehensión primordial de realidad, que lo real no es un piélago en el que cada cosa esté sumergida, sino que la realidad es un momento de cada cosa real, y cada cosa real, al ser en y por sí misma real, es un más. Esto es importante a mi parecer, porque pues tiene que ver de alguna u otra manera con aspectos o con concepciones que son clásicas en la filosofía, de entender a la realidad como un campo de cosas en el que ocurren de alguna u otra manera, o siguiendo
la explicación que da, bueno, que dan varios filósofos de la ciencia como este lugar en el que ocurre la obra que es la vida misma, ¿no? Que es que es la vida con todos sus dinamismos, sino que algo que subir y que nosotros desde la realología misma enfatizamos es que la realidad es un carácter de las cosas, pero pues que las cosas en ese su carácter de reales pues están abiertas a otras. Y ahí es cuando aparece la campalidad, ¿no? O la realidad, entre comillas, la. Este momento de más, pues no es allende a la cosa, sino que es un más en la cosa misma, y en el proceso de distancia nunca se sale de la cosa. La distancia es un momento intrínseco de ella misma. Es decir, que nosotros siempre vamos a tener un contacto directo con las cosas mismas, y pues ahí también se puede ver en algunos apartados de este capítulo una crítica a ciertos y determinados filósofos como Descartes, como Hegel, como Heidegger, como Husserl, que desde su percepción, desde las categorías que ellos presentan, más enfáticamente en lo que tiene que ver con el juicio, como que obvian esto, ¿no? Hacen caso omiso a este aspecto. Lo que sucede entonces es que hay una realidad individual con una formalidad y contenidos propios, que es el modo individual en el que la cosa se me presenta, pero esa cosa real está entre otras y eso también es parte fundamental de la cosa misma. Ese es un momento campal. Y cuando hacemos del campo algo autónomo, un campo que ha de recorrerse, nos distanciamos y además instalamos a la cosa individual en su campo. Esto es esencialmente lo que se entendería por distancia. Cuando nos distanciamos, lo que ocurre es que partimos del momento campal de la cosa para dirigirnos a su momento individual. Es decir, ese distanciamiento de la cosa en la realidad, o bueno, de la realidad de la cosa, perdón, o tiene la intención de volver otra vez a qué es la cosa en realidad. Que eso va a ser, digamos, el aspecto del último apartado de este capítulo, bueno, en lo que se va a centrar subir al final en el último apartado del capítulo. Bueno, el segundo aspecto, el de tomar distancia, pues esto consiste en estar llevado por la cosa misma en su formalidad de realidad individual a su momento campal diferencialmente autonomizado. Es una cita de la página 84. Entonces, nosotros vamos a tomar distancia de lo que la cosa real es en realidad, es decir, nos alejamos de la unidad de la cosa con su momento campal. La cosa real en este momento no queda eliminada, es la cosa real misma la que nos impele a tomar esa distancia. Eso también es un aspecto importante, una crítica, supongo yo, directa a algunas filosofías, principalmente de la modernidad, en la que se ve esa, que hay un momento de suspensión de la cosa, que es el que pertenece al juicio, lo que estaba hablando en algún momento, que pues que no es tal. Siempre, o bueno, el énfasis que hace subir y que considero que la mayoría de nosotros, si no todos estamos de acuerdo, es que la cosa misma es la que nos impone las, eh, las características sí, podríamos llegar a decir las características y según las cuales yo puedo llegar a aprenderla. Y entonces, este momento, esta modalidad, esta forma en la que yo estoy inteligiendo la cosa en un distanciamiento entre su momento campal y su momento individual, pues también está impuesta por la cosa misma. No es algo que mi intelección por sí misma esté imponiéndole a la cosa o esté otorgándole a la cosa, como algún tipo de, eh, de principios abstractos de la intelección que se le imponen a las cosas en la realidad. O sea, es decir, el origen de este momento de distanciamiento siempre va a ser la cosa, y es ella en sus características, en su dar de sí, que pues genera en mí bueno, en mi intelección esta situación de quererme distanciar de ella y verla desde su campalidad. Entonces, bueno, la cosa real no queda eliminada, como habíamos dicho, es la cosa real misma la que nos impele a tomar distancia, y esta impelencia, cito, página 84,
no consiste en abandonar la cosa real, sino en mantenernos en ella, pero solamente como punto de apoyo para un repliegue intelectivo que deje en suspenso lo que esa cosa es en realidad. Entonces, bueno, aquí vemos que el acto de tomar distancia es un movimiento de retracción en el que se deja en suspenso lo que la cosa es en realidad, es decir, su momento individual, para danzarnos y recorrer la realidad o el momento campal de la cosa. En ese movimiento, la inteligencia se sitúa de cierto modo sobre las cosas en realidad. Es decir, el momento individual es, digamos, el punto de partida o el pivote para que nosotros nos ubiquemos sobre la realidad. Y aquí surgen otra vez, de nuevo, una suerte de objeciones o observaciones que para su vida son equívocas en lo que viene a ser la tradición de la filosofía, porque él considera que, primero, que la inteligencia por sí misma no está sobre las cosas, no es que la inteligencia, digamos, con sus capacidades y creativas infinitas que pueda llegar a tener, tenga la capacidad o tenga una capacidad de superar a la realidad misma o de ir más allá de la realidad misma. Sino que el momento de sobre en el que se funda, que se funda en las cosas, no parte de la inteligencia, sino que parte de las cosas mismas. La intelección no está sobre la realidad, sino en el momento de en realidad de las cosas. Es decir, que siempre vamos a estar inmersos en el momento de realidad de las cosas. No podemos abstraernos. Bueno, abstracción considero yo que no es adecuado por lo que vamos a ver más adelante. No podemos situarnos fuera de la realidad en el momento de la creación de posibilidades intelectivas. En la retracción inteligimos la realidad como algo abierto o liberado. Y es en ese momento de retracción, de salir del momento individual, del en realidad hacia la realidad, que nosotros vamos a generar un momento de libre creación que ya está situado en la realidad. A este momento vamos a llamarlo el sería, que es el modo propio y formal como la cosa está mantenida en retracción. Sí, acá. Y pues aquí aparece una intrínseca ambivalencia, que es que las cosas pertenecen a la realidad y son ya reales en realidad, pero lo que son en realidad es un sería. Entonces, bueno, aquí, según mi interpretación, que pues digamos que parto desde el principio que puede estar equivocada, lo que estoy observando es que hay un movimiento en el cual este primer momento del distanciamiento nos está ubicando en el momento campal de las cosas, pero que siempre estamos enfocados, es decir, al estar siempre en la cosa, no nos alejamos de ella. Eso es un momento formal de la cosa misma, pero que esta diferenciación es más bien algo mm, que concierne al modo en el que nosotros inteligimos a las cosas, más no a cómo ellas se dan. eh, lo que sucede es pues que siempre vamos a tener que volver a las cosas mismas, o bueno, al momento individual de la cosa, pero ya ubicados pues en el momento campal de ella, cuando nosotros volvemos al momento individual de la cosa, vamos a aprehenderla o a inteligirla como un sería, es decir, como una posibilidad que siempre va a ser creativa. Entonces, bueno, aquí ya partimos con la tercera parte del capítulo, que viene a ser la más amplia y a mi modo de ver la más difícil, la más complicada, y se titula La estructura de lo aprendido en distancia. Entonces, pues, Subiri va a dividir este capítulo en tres. El primero es el origen desde la simple aprehensión, el segundo es la condición de lo simplemente aprendido y el tercero es los modos de la simple aprehensión. Entonces, el primero,
el momento o del origen de la simple aprehensión. No se trata de lo que clásicamente se conoce como el origen de las ideas, sino que el origen de la simple aprehensión es el acto de retracción que me impone la cosa en su dimensión campal. Cuando se retrae, lo que prescintimos no es la realidad de la cosa, sino el momento en realidad de la cosa, es un momento individual. Es decir, aquí nosotros estamos ubicados en un momento de suspensión de la cosa en su individualidad, de las notas de suyo, de las cosas en su individualidad, y estamos ubicados en ese momento eh, de determinación entre ella y otras cosas. En ese momento campal estamos lanzados hacia las otras cosas campales como principio de inteligibilidad, y ese principio de inteligibilidad le pertenece al campo de realidad. Es decir, que algo que me parece muy interesante que habría que observar, que me parece que también es un aspecto que vale la pena discutir, es cómo en el momento de aprehensión de las cosas, desde el momento individual de aprehensión de las cosas, pues igual una determinación fundamental son las demás, es decir, que siempre van a estar determinadas por el conjunto de cosas con las que esta cosa campalmente está codeterminada. Y lo segundo es la condición de lo aprendido, lo que las cosas son en realidad, constituye el orbe de lo irreal. Entonces acá ya iniciamos con temas como José comentaba, que son un poco más espinosos, pero bueno, digamos que decir que este concepto de irrealidad no tiene que ver con una eliminación o una superación o una supuesta, por decirlo de alguna manera, puesta entre paréntesis de lo que es la realidad, sino que, como Subiri nos comenta, lo irreal es real, es decir, es un modo de realidad que se fundamenta en el sería. Entonces, bueno, lo primero es que esta estructura de lo irreal está dividida en tres momentos. El primer momento es que todo lo irreal reposa sobre lo real. Consiste en un del de suyo, o la suspensión del momento de en realidad para quedarnos solamente en la realidad. Entonces ahí Susquiri coloca un ejemplo que pues para mí fue muy pedagógico, ayudó mucho a entender esta situación, y es que él nos habla acerca de un centauro. Cuando nosotros presentamos esta realidad irreal, como es el centauro, digamos que sus notas son lo que nosotros de alguna u otra manera podemos llegar a considerar como irreales. Más sin embargo, el campo de realidad del centauro, pues, es el mismo, ¿sí? Es real. Entonces, pues ahí observamos que el momento de irrealidad ocurre a las cosas en realidad, más no a la realidad. Es decir, al momento campal de las cosas. Eh, entonces, bueno, la intelección de la realidad no es vacía, ese es otro aspecto también importante. En ella se van actualizando una o varias aprehensiones, que es el momento de actualización de la realidad. Cuando hablamos de la realidad, siempre estamos refiriéndonos a ese momento de campalidad, y pues aquí observamos que no podemos referirnos al momento campal de realidad de nuevo como un piélago o una zona de cosas que es vacía. Esta se ve determinada por las actualizaciones de las otras cosas con las que nosotros estamos, o bueno, con las que con las que la cosa se está codeterminando. Y la simple aprehensión queda en la realidad, pero, sí, pero libremente realizada. Es decir, que la realidad es cosa libre, por lo tanto, pues, es cosa creada. Esto quiere decir, y es un aspecto muy interesante que creo que conecta muy bien con algunos aspectos del artículo, que cuando nosotros estamos en este proceso de intelección, hay o se da un momento de libre creación, ¿no? Eh, es decir, que las notas que nosotros percibimos, cómo percibimos esas notas, eh, digamos que las vamos a asociar o las vamos a llegar a construir de manera libre, o de alguna u otra manera o medianamente aleatoria, y la manera en la que nosotros vamos a hacer esa construcción, de lo que nosotros inteligimos, pues va a dar unos u otros resultados.
Esto es muy interesante. Aquí también él lo refiere con el ejemplo del ser humano, ¿sí? Y con las diferencias de género y especie. Entonces, pues lo que nos hace ver es que si nosotros tomamos como punto de partida, por ejemplo, la inteligencia bueno, el intelecto y lo colocamos en vez de como una de diferencia esencial y lo movemos a otro momento de la ecuación, entonces los resultados van a darnos, digamos, un esquema totalmente diferente al clásico. Y si nosotros colocamos a la animalidad en otro momento de la ecuación, entonces lo mismo va a ocurrir, ¿no? Es decir, no hay categorías inamovibles. La construcción de estos conceptos, que ya más adelante vamos a ver qué es un concepto, pues están de alguna u otra manera creadas en base a pues aspectos que, que son más creativos que cualquier otra cosa. Y esto también ocurre con las ciencias, ¿no? Hay un aspecto que él habla con respecto a la matemática pues que él va a dejar de alguna u otra manera de paso, pero pues que él se refiere a que, pues en efecto, hay aspectos dentro de la producción científica que son construidos. Más adelante lo veremos también en base pues a las notas de la cosa, pero que también hay un aspecto de libertad y creatividad en lo que respecta con su estructuración. El último apartado del capítulo tiene que ver con los modos estructurales de la simple aprehensión, que se divide en tres: el percepto, el ficto y el concepto. ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, 6 minutos. No Ok. te preocupes, si te excede 5 minutillos, no pasa nada, David. Vale. Bueno, igual a mí lo que me interesa más es el debate, entonces pues prefiero ceñirme al tiempo. Bueno, el percepto es cuando nosotros nos referimos a esto en cuanto percibido, es decir, cuando nosotros vamos a hacer una reducción de la cosa real a simple aprehensión. Esto es algo muy, muy, muy interesante en el sentido en que ya no estamos en el momento de aprehensión primordial de realidad, sino que lo que estamos haciendo es una reducción según la cual aquello que nosotros estamos aprendiendo, o bueno, la cosa que está ahí, que se nos presenta, se reduce a su momento de aprehensión, a lo que nosotros podemos aprender o percibir de ello. Esta es la forma primaria y la posibilidad de toda simple aprehensión y es de nuevo una libre creación. Eh, algo que también es importante recalcar es que en el percepto solo es posible referirse a una cosa mediante otras. De nuevo, pues estamos haciendo alusión al campo de realidad de la cosa. El ficto es todo esto que es todo aquello que se entiende como el sistema de notas sistematizadas de una cosa, de manera que la constituyen como una cosa y no como otra. Entonces, pues, como sabemos, pues, una determinación que ya podemos dar de una cosa es que es un sistema dinámico de notas que es abierto y que digamos que lo constituyen esencialmente ya no como una sustancia, sino como un sistema. Entonces, cuando nosotros nos referimos al ficto, estamos entonces hablando de cómo estamos percibiendo ese sistema de notas y cómo esa estructuración de ese sistema de notas da como resultado una realidad y no otra diferente. Estamos hablando entonces de una creación, de un acto creativo, pero de segundo grado, porque en el percepto nos estamos quedando principalmente con la cosa y digamos con sus notas, pero no con este momento de sistematización de la cosa, con este momento sistemático de la cosa.
Estamos hablando entonces del cómo en realidad sería la cosa, es decir, cómo en su momento individual la cosa se constituye en tanto tal como cosa. Y para estar constituida como cosa, estamos hablando entonces de un sistema dinámico de notas y estructurado. El concepto que es el último aspecto, eh, digamos que, bueno, lo entendí yo, como entendí yo en mi lectura, parte como una respuesta a la pregunta ¿qué sería la cosa así configurada? En este momento se da un proceso de abstracción, que es también un ámbito o un aspecto creativo y creador que nunca va a estar fuera de la realidad. Y además estamos hablando de una construcción, en el sentido en que la inteligencia, bueno, en su momento de logos, hace un proceso de estructuración y de construcción de ideas y de conocimientos. Eh, entonces, bueno, me gustaría pasar a algunos aspectos que quiero rescatar para la discusión. Pues el primero que ya lo mencioné y es como la determinación de una cosa está siempre sujeta al campo de realidad. Es decir, que para yo determinar qué es una cosa en su momento individual, siempre tengo que referirme a las otras en las que está determinada en cuanto campo. Eh, Lo segundo tiene que ver con una cita que está en la página 106 que dice lo que insistentemente llamamos ser en realidad consiste formal y precisamente en la unidad del esto, del cómo y del qué. Y aquí lo que la cosa es en realidad, mejor dicho, lo que la cosa sería en realidad. Y lo real está prendido en la aprehensión primordial, lo que sería la realidad en esa misma realidad inteligida, en tanto que esto, cómo y qué. Estamos viendo entonces pues lo último que estaba mencionando, pero entonces habla aquí del intentum, ¿no? De cómo esta sería se convierte en un es, en una afirmación y me gustaría llegar o poner sobre la mesa la idea de, pues, cómo llegamos a ese momento de ratificación, ¿no? De bajo qué circunstancias o en qué aspectos se podría considerar, pues, que ya no estamos hablando del sería, sino del intentum, de la afirmación de lo que es la cosa, de una afirmación definitiva de lo que es la cosa que pues considero yo que tiene que ver en aspectos más fundamentales con un paso de, digamos que de unos intentos ya, digamos, de una naturaleza más descriptiva hacia unos intentos más explicativos. El paso de lo descriptivo a lo explicativo, sabemos muy bien quienes estudiamos reología, pues es un aspecto fundamental, una diferenciación muy importante entre lo que es lo noológico y lo reológico. Entonces, a mí me parece muy interesante en el momento en que leí el texto, que lo he leído ya varias veces, siempre me parece muy interesante, pues, cómo eh, se puede llegar hacia hacia lo, pues hacia una explicación fundamentalmente, que fundamentalmente supere el momento de la descripción y pase hacia el momento de la explicación. Esos son dos aspectos que creo que son, que vale la pena dejar para el debate. Vale, muchas gracias.